¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este programa de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir a la difusión de la cultura de la Constitución en nuestro país. Esfuerzo que se enmarca en la celebración centenaria de la promulgación de la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1917. Para hablar sobre este tema del constitucionalismo mexicano, que es el de los estados de la República y la Ciudad de México en la Constitución, nos acompañan dos expertos en el derecho constitucional y en la ciencia política de nuestro país. El doctor Eduardo Andrade Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, al contrario, por invitarme. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz. También nos acompaña el doctor César Astudillo Reyes. Gracias por la invitación. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y adicionalmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero antes de hablar de este tema, permítanos invitarlos a ver un reportaje preparado sobre él. El concepto federalismo proviene del latín foedus oris, que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. En este sentido, el término federalismo se refiere al arreglo político-institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y los ámbitos locales, ya sean estados, provincias o territorios independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución. Al establecerse el federalismo, las partes que integran a la federación, si bien son independientes, a su vez se confieren algunas potestades precisas al Estado general, mientras las restantes las conservan los Estados miembros de manera autónoma. Por consiguiente, las dos soberanías coexisten y hacen referencia tanto a la población y al territorio. A su vez, la jurisdicción se ejerce en conjunto nacional, respetando a sus respectivas constituciones, federal y particulares. El federalismo se ha planteado nuevos retos ante los cambios políticos y económicos, razón por la cual se ha discutido que el federalismo establezca formas innovadoras de relacionarse con los miembros que integran la federación. Por ello se plantea el mecanismo de descentralización. Uno de los primeros pasos de este nuevo federalismo se ha concentrado en la administración de los servicios educativos, de salud, fiscal y de seguridad pública. Además, busca fortalecer la democracia del país y generar una igual responsabilidad de poder entre los distintos niveles de gobierno. En esta ocasión nos encontramos en la antigua iglesia de Santa Clara, que hoy alberga la Biblioteca del Congreso de la Unión. Y para hablar ya sobre el tema de los estados de la República y la Ciudad de México, mi querido Eduardo, iniciaríamos con una pregunta. ¿Qué son los estados? ¿Cuál es su diferencia con la Ciudad de México? ¿Qué son las entidades federativas? ¿Qué son la base central para entender este modelo federal? Mira, las entidades federativas son las partes de la federación, así dice la Constitución nuestra. Las partes de la federación han sido de diferente naturaleza en la historia. Yo todavía estudié cuando nos enseñaban que la República se componía de 29 estados, 2 territorios y un distrito federal. Esas eran las entidades federativas, las partes de la federación con naturaleza distinta. Los estados de la República libres y soberanos, los territorios que no tenían capacidad para conducirse como estados libres y soberanos, y el Distrito Federal como sede de los poderes federales. Los últimos 2 territorios, que fueron Baja California Sur y el territorio de Quintana Roo, entonces se convirtieron en estados, empezaron a hacerlo en 1975, quedaron como entidades federativas los 31 estados y el Distrito Federal de naturaleza específica, que quizá más adelante se puede desenvolver los aspectos básicos de esto. Pero lo fundamental, a mi juicio, es que en una federación, cuando escogimos el régimen federal en 1824, en una federación se entiende teóricamente, por lo menos en teoría, aunque en la práctica esto puede tener distintas particularidades, pero en teoría la federación se compone de estados que preexisten, que históricamente, que teóricamente existieron antes de la federación. Es verdad que en nuestro caso no necesariamente fue así, pero en algunos casos Yucatán, por ejemplo, tuvo existencia previa antes del acta constitutiva de enero de 1824. Jalisco también se declaró en algún momento independiente previamente a esa acta. De modo que la federación es el producto de la voluntad de los estados que ceden parte de su soberanía original para poner un gobierno federal que se encargue de todos aquellos temas que se le ceden a ese gobierno federal. Pero los estados se quedan con una parte, por lo
lo menos en teoría, pero así está constituida una federación, se quedan con una parte original de sus atribuciones que ejercen con libertad y con soberanía en cuanto a que pueden decidir para su régimen interior lo que les parezca más conveniente. En materias como la materia civil, por ejemplo, cada estado tiene su código civil. Ya sé que ahora algunos tratados han impuesto un régimen mucho más amplio sobre la federación, pero en teoría aquellos temas que corresponden a un estado, los resuelve soberanamente, y otros que tiene la federación, por ejemplo, emitir moneda, pues no puede un estado emitir billetes, el aspecto bancario, pero el aspecto fiscal es concurrente en el sentido de que por separado puede cobrar la federación y puede tener un régimen fiscal cada estado. Eso es dicho de manera muy genérica, lo que se entiende básicamente como una federación y el papel que en ella juegan las entidades federativas. Mi querido César, en este momento, ¿cuál sería, a tu ver, cuál sería el conjunto de elementos característicos del régimen de los estados en nuestro país, régimen constitucional? Bueno, yo creo que hay varios elementos que pueden señalar cuál es la importancia de las entidades federativas en un ámbito federal. En primer lugar, los estados de la República tienen una representación política a nivel nacional. Es el caso, por ejemplo, de la existencia del Senado de la República, en donde participan básicamente senadores de cada una de las entidades federativas. En segundo lugar, el hecho de que lo que acaba de comentar Eduardo, el régimen federal tiene un soporte, la forma jurídica de la federación está en la Constitución General de la República. Y en ese sentido, la Constitución no es inmutable, va reformándose paulatinamente, y en esa reforma tienen participación los estados de la República también. Es decir, el Congreso de la Unión junto con las entidades federativas acuerdan modificaciones a la Constitución. En tercer lugar, como cada entidad federativa mantiene un régimen competencial, que ahora lo ha explicado también Eduardo, es importante instituir un órgano arbitral que resuelva controversias que se pueden suscitar por diferencias entre los propios estados o los estados con la federación. Es el papel que hoy en día ocupa la Suprema Corte de Justicia. Adicionalmente, hay otros elementos que podríamos señalar, como el régimen de concurrencia en algunas materias, en donde ciertamente tanto la federación como los estados concurren en una misma responsabilidad. Y ahora estamos viendo un proceso también interesante de cómo algunas cuestiones y algunas materias que originalmente formaban parte de esta distinción competencial, ahora mismo digamos, a partir de distintas reformas constitucionales, se han venido modificando de tal suerte que sean competencias que hoy asumen órganos de carácter nacional. Pongo dos ejemplos. Anteriormente, tanto el tema de derechos político-electorales como transparencia y acceso a la información tenían órganos de tutela diferenciados, unos para la federación y otros para cada uno de los estados de la República. Y ahora vemos la construcción, a partir de reformas constitucionales, de un instituto nacional, tanto de elecciones como de transparencia y acceso a la información. Esos serían algunos de los rasgos distintivos. Y antes de irnos a una pausa, me gustaría mencionar que no solamente son los estados que se han recientemente convertido de territorios federales en estados, sino la posibilidad, y hay que dejarlo ahí, de la formación de otros estados. Mucho se ha hablado del estado de La Laguna, del estado de Tierra Caliente, el Soconusco, que históricamente también tienen ahí un punto de discusión en nuestro constitucionalismo. Sobre eso, ojalá pudiéramos hablar después de esta pausa. En el artículo 40 de nuestra Constitución se menciona que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. En el artículo 41 de nuestra Carta Magna, se señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y mencionábamos ese tema histórico, Eduardo. Bueno, en realidad existe la previsión. No es una provocación. No. Yo creo que es un tema explosivo. Existen, por supuesto, algunas pretensiones.
en el área de la Laguna, lo hemos escuchado, el área del Soconusco, en Chiapas. Se ha planteado también históricamente en el Congreso Constituyente de 17, mi estado, Veracruz, sufrió una doble amenaza. Por un lado, la idea de cercenar la parte norte para formar un denominado estado de las Huastecas, y otras pretensiones que se tenían de formar el estado del Istmo de Tehuantepec, con la idea de que por ahí podría haber tránsito interoceánico. En fin, se evitó eso, y mi punto de vista es que no conviene despertar propósitos separatistas en los estados, porque ya hay una cauda histórica en cada parte de la República, y esto puede llevar a enfrentamientos innecesarios, ¿no? Entonces, los estados están ya configurados, tienen una historia, tienen una tradición, y hay regiones que económicamente están bastante integradas y pueden seguir estándolo sin necesidad de modificar la manera en cómo están configuradas las fronteras de los estados, los límites de los estados, porque, bueno, si a esas vamos, también habría la posibilidad de pensar en una área metropolitana que tuviera un gobierno único. Creo que eso no le gustaría al Estado de México, por ejemplo. Y cuando se ha intentado, cuando ha habido congresos en materia de áreas metropolitanas, pensando en configurar un gobierno integral de una zona urbana, el impedimento fundamental ha sido justamente las fuerzas políticas que ya operan en determinadas áreas, municipios o la institución que exista en cada lugar desde el punto de vista geográfico y político. Así es que yo creo que, aunque está previsto en la Constitución que pueda establecerse un territorio de un Estado nuevo tomando parte de los que existen, no me parece que sea algo recomendable en este momento. Y lo dejamos únicamente como una previsión constitucional. Así es, ahí está en la Constitución. Que lo mismo sucede en el ámbito de los municipios, ¿no? Las previsiones constitucionales en las constituciones locales respecto de la posibilidad de fusionar, de crear o incluso desaparecer entidades municipales. Pero bueno, volviendo al tema, que ya lo mencionó César, de estas competencias que de alguna manera pareciera que se están centralizando. ¿Cuál es tu perspectiva en torno especialmente a las nuevas competencias para las entidades federativas? Objetivamente hablando, yo creo que existe un proceso de centralización, quizá explicable en función de fuerzas políticas que operan sobre todo en la capital de la República y que han pretendido encontrar una solución a temas que quizá podían abordarse de otra manera, pero han buscado la solución constitucional centralizadora con efectos que quizá en algún momento tendrían que revertirse. Un ejemplo es el del Instituto Nacional Electoral. La función electoral es una función que, si vamos a la teoría pura del federalismo, correspondería a la soberanía de cada estado de la República darse su propio sistema electoral, porque es de donde van a surgir sus poderes. Dice la Constitución que la soberanía se deposita en los poderes de la Unión y en los de los estados, de acuerdo a las respectivas competencias de estos. Entonces, el origen, la fuente del ejercicio de la soberanía es la elección. Sin embargo, las circunstancias políticas han llevado a un proceso objetivamente centralizador que quizá habría que ver con mucho detenimiento cómo opera. Hay que ver también en otras áreas, el proceso penal, por ejemplo, que se ha centralizado en una legislación nacional. Está a prueba. Yo tengo la impresión de que deberemos ver a lo largo de los próximos años cómo se desenvuelve, y sería muy renuente, es un punto de vista mío, a que buscáramos la centralización del derecho penal total. Veamos primero cómo sale lo procesal y dejemos que cada estado, que tiene sus peculiaridades. Si un estado tiene problemas, por ejemplo, de abigeato, ¿por qué? Porque tiene ganado y porque tiene áreas como Veracruz de tipo agropecuario, pero habrá otros que no tengan ese problema. Entonces, ¿por qué hemos de uniformar el abigeato en todo el país? O hay estados más conservadores que legislan sobre determinados temas. El aborto es uno de ellos, la posible despenalización o penalización del aborto. Independientemente de que tengamos un punto de vista, yo en lo personal pienso que no debe penalizarse el aborto, pero si en algún estado hay otra tendencia y esa tendencia
está expresada en la soberanía de ese Estado, dejemos que las particularidades locales se manifiesten. Por lo menos es la perspectiva desde que yo lo veo. Y aquí habría que pensar también necesariamente que el ciudadano debe conocer exactamente esas competencias. Sobre todo que si hablamos de una idea de centralización que pudiera parecer presente hoy día, también tenemos que preguntarnos cómo, y qué bueno que lo dejaste ahí en el aire, cómo esa aparente centralización o centralización real puede fortalecer el federalismo que tenemos, puede fortalecer las instituciones a efecto de que el federalismo que ha evolucionado por más de 150 años realmente ya quede fortalecido en nuestro país. Pero quisiera decir algo sobre el particular, es decir, estoy justamente de acuerdo. Pero eso va a ser seguramente después de la pausa a la que nos vamos a ir. Adelante. En el artículo 42 se enuncian las partes que integran el territorio nacional como estados, islas, arrecifes y mares, entre otros. En el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas a través del correo electrónico que aparece en su pantalla. Debido a ese exabrupto interruptus que hicimos, bueno, te cedemos la palabra, mi querido César. Gracias, querido David. Mira, yo estoy de acuerdo en que ciertamente estas últimas reformas han venido quitando ámbitos de decisión a las entidades federativas y yo creo que no fortalecen el federalismo viéndolo en perspectiva de largo plazo. Porque si vemos qué es lo que ha motivado ese ejercicio centralizador, justamente la debilidad institucional en que se encuentran muchos estados de la República. Es decir, cuando se analizó el tema de la reforma electoral, se advirtió que había que darle ciertas competencias al entonces IFE, ahora INE, porque los órganos electorales de los estados no podían cumplir con esa función de manera completamente independiente y imparcial y autónoma. Entonces, que había una debilidad institucional ahí. Lo mismo es cuando se advierte el tema de transparencia, acceso a la información. Yo incluso diría que hay otras instituciones que demuestran mucha debilidad todavía en los estados y entonces la decisión debe ir en el sentido de cómo respondemos como estado ante esa debilidad. Uno, diciéndoles, tú no tienes los elementos, no te dejo esas atribuciones, esas competencias y démosela a órganos federales. O dos, que me parece que hubiera sido lo más conveniente, decir, tienes debilidad institucional, colaboro como Estado mexicano a tu fortalecimiento para que en el mediano plazo haya una fortaleza institucional de los estados. En ese sentido, yo esperaría que esta sea una reflexión que podamos profundizar para que veamos cómo justamente en el centenario de la Constitución, desde la Constitución podemos nuevamente proveer de elementos para que los estados de la República vayan fortaleciéndose en todos los ámbitos competenciales que les corresponden. Y aquí yo pondría algo, Eduardo, y te doy también la palabra, algo que, por ejemplo, nosotros no hemos visto mucho como vinculado al federalismo, que es la intervención federal en la desaparición de poderes. Una práctica que era frecuente, digamos, hasta los 70s, pero que también iba acompañada de otros principios, de otras cláusulas, la famosa cláusula democrática, que permite, ¿no?, esa injerencia, que quizá no es el caso de la centralización, pero que al final un federalismo fortalecido debe tener también esos mecanismos. Sí. Bueno, este mecanismo en realidad ha caído en desuso como se empleaba antes, que derivaba de una gran fuerza del poder central. Y hasta la Constitución se modificó porque dice claramente que es cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado. Se supone que si un Estado se ha quedado ya realmente sin ningún poder, lo cual en la práctica puede resultar imposible, entonces vendría esa intervención. Pero yo quisiera volver un poco sobre lo que decía César. En el ámbito político actual en nuestro país, la centralización de las fuerzas políticas también ha producido un fenómeno antifederalista. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que en los estados de la República, hace un buen tiempo, desde fines de los 80,
han ganado o perdido posiciones las distintas fuerzas políticas con los órganos electorales que existían en los estados. Varios estados tuvieron alternancia, incluso antes de la alternancia federal, pero donde las fuerzas políticas no habían alcanzado una madurez para pelear al interior de la propia entidad federativa esos espacios que deberían tener y que tienen derecho a buscar, se ha resuelto desde el centro de la República, con una tendencia, como decía César, en la cual parecería que la federación dice, esto te lo voy a quitar. Y esa es la verdad, en términos, digamos, de realpolitik, la fuerza central del poder federal es enorme y ha ayudado también a resolver muchas cosas, eso es cierto, pero insistir en que todo se resuelva centralmente puede conducir a una atrofia incluso del poder federal y a una falta de desarrollo de las fuerzas locales. Yo creo que en el largo plazo la República necesita un federalismo fuerte, que cada estado incluso sea capaz de cobrar sus impuestos, de tener sus ingresos, que por ahí es donde inicialmente se fue perdiendo la autonomía y la soberanía de los estados, en la medida en que tuvieron que ceder porque no tenían las facultades suficientes, o no las facultades, las capacidades suficientes para el cobro, por ejemplo, de impuestos, tener que depender de convenios que le dan a la federación la posibilidad de cobrar y luego repartir. En la medida en que tengamos, y yo creo que vendrá en este siglo XXI, espero que venga una evolución en donde los estados retomen su papel de entidades que forman parte de la República Mexicana, pero que tengan sus propias decisiones y que eso fortalece finalmente al conjunto. Yo les pediría, dado que el tiempo se nos está terminando, un mensaje, un brevísimo mensaje sobre este tema para nuestro auditorio. César. Yo creo que justamente el contexto del centenario de la Constitución debe llevarnos a una reflexión profunda. Me parece que como texto constitucional ha servido para ser la columna vertebral de lo que hemos sido como país durante el último centenario, pero también debemos de advertir cómo, de cara a lo que viene, si aspiramos a que rija un nuevo centenario, cuáles son los elementos que debemos perfeccionar, y me parece que el tema del federalismo es uno de los cuales debemos ir reflexionando ámbito por ámbito para ver de qué manera desde la Constitución se da un mensaje justamente de lo que se trata, es de fortalecer al federalismo de nuestro país. Muchas gracias. Yo suscribo totalmente lo que dice César, necesitamos un federalismo más sólido, entendido como el conjunto de fuerzas que cada estado puede desempeñar por sí mismo, sus competencias, llevarlas a plenitud, entendiendo que hay otras que corresponden a la federación. Por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, pues eso le tiene que corresponder a todo el país, y así hay otros muchos, pero que se debe separar muy bien esta competencia de lo federal de lo que es estrictamente local y revertir con el tiempo la tendencia a una legislación de carácter nacional en todos los temas. Definitivamente una tarea, un reto que tienen como autores además para difundir, para acrecentar el caudal de información sobre el derecho constitucional de las entidades federativas en México. Se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino agradecer a nuestros invitados su participación. Gracias. Gracias. Y por supuesto a usted el favor de su atención. Antes de irnos, la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.